Saludos, mi nombre es Embro de Encarnación, soy estudiante de Kaiser University. Hoy vamos a hablar del foro 2 de la clase del manejo de suministro, de la cadena de suministro, con el profesor Luis F. Rodríguez. Hay 4 preguntas que voy a responder en este foro. El tema es gestión y manejo de cadena de suministro. Y la primera pregunta que nos hace el foro es la siguiente. Dice, ¿cuáles son las fuentes de riesgo que enfrenta la cadena de suministro global y las consecuencias de administrar una cadena de suministro de baja calidad? Empezamos. Para empezar, vamos a hablar de cómo se debe hacer el procedimiento de la cadena de suministro de forma óptima. Pero para hablar de eso tengo que hablar de los riesgos y las consecuencias de un mal manejo. Todos los sistemas de las organizaciones son vulnerables a fallos, sabotaje, problemas de seguridad. Así que es por esta razón que la importancia de la administración en todas sus funciones. Identificar los posibles riesgos no concluye la tarea, ya que existe la prevención y la solución sobre estos cuando se materializan o han sido parte de alguna experiencia tanto interna como externa. Cuando me refiero a la experiencia interna y externa, me refiero a que podemos tomar como ejemplo empresas que pueden ser o de la misma línea de producción o pueden ser también de una línea diferente. Cuando dice interna o externa son experiencias propias que ha tenido la empresa o también pueden ser de otras empresas, ¿verdad? Semejantes que están pues fuera de nuestro alcance. Cuando esto sucede y empezamos a ver que en la historia se han reflejado identificaciones de problemas, de riesgos, de posibles situaciones o de situaciones existentes que hayan sucedido y ver cómo las empresas lo han manejado, ayuda a tener una idea de cómo se puede solucionar un problema que es presente o un riesgo que es presente. Según Torres Betancourt 2019, en la página 9 dice lo siguiente, abro cita, dice la creciente competitividad organizacional y los fenómenos de la globalización e internacionalización, perdón por la palabra, pero no me sale, de los mercados a los cuales se enfrentan las organizaciones y los países en la actualidad exigen de las empresas y el sector público-privado en general respuestas cada vez más eficientes frente a la administración y la gestión de los riesgos de sus cadenas de suministro, puesto que los actores generadores de riesgo, como la delincuencia común organizada, aprovechan el traspaso de fronteras por parte de las organizaciones para cometer actos ilícitos como el narcotráfico, tráfico de armas, blanqueo de dinero, piratería de los diferentes modos de transporte, espionaje industrial, violencia contra transportistas, entre otros, además de los riesgos generados por la acción de la naturaleza. Torres Betancourt 2019, cierro cita. Estos problemas pueden causar secuelas, inclusive ser tan dañinas para la organización que pueden crear situaciones lamentables e irreversibles. Puede causar un incremento en los costos operacionales, reducción del personal, aumento en la inversión de capitales, pérdida de los clientes, quiebra del negocio, demandas por incumplimiento y mucho más. Es importante evaluar el plan de negocios de la empresa directamente sobre los objetivos organizacionales mientras se compara con los procesos operacionales e identificar los cuellos de botella para solucionar los problemas que se van presentando. Con esta evaluación debe surgir un plan de acción inmediata donde se detallen los cambios y modificaciones al sistema de gestión para lograr que vuelva a funcionar de forma óptima. La supervisión y constante evaluación durante un periodo corto debe ser tomada como imprescindible, ya que al existir un riesgo presente, debe establecerse una evaluación continua que diga si va en progreso o es necesario convocar una segunda evaluación para crear un nuevo plan. Cuando determinamos o detectamos los riesgos
en primera instancia, ¿verdad? Por lo general en las organizaciones se tiende a hacer un tipo de reunión a nivel administrativo, se habla con los dirigentes, se habla con los líderes y se empieza a establecer un plan para poder resolver esto de una forma inmediata y evitar que la empresa pues vaya a tener unas consecuencias mayores como las que acabo de describir. ¿Qué sucede? Que en el caso de muchas empresas, si no hay el conocimiento por parte del gerente, que es la cabeza de la parte operacional, pues pueden cometerse muchos errores. Si no hay información, si no hay educación previa de situaciones similares en otros sitios, donde se haya establecido cuál es el modus operandum para poder atacar estos riesgos de forma óptima, pues puede traer consecuencias muy graves y algunas, en dado caso, consecuencias irreversibles, como lo es, pues, por ejemplo, la quiebra, el cierre de la fábrica y cosas así. ¿Qué debe tener en cuenta un tipo de concilio entre las partes, entre los administradores, los gerentes, los líderes? Debe haber unos objetivos claros para poder resolver estos problemas. Según dice Torres Betancourt, él sugiere que, abro cita, para gestionar los riesgos de la cadena de suministro de las organizaciones se requiere cumplir con estos parámetros. Son tres. Cumplir con una metodología para identificar las fuentes generadoras de riesgo en toda la cadena de suministro. O sea, se debe establecer un tipo de proceso o, o término, vamos a usar la acción a tomar para poder resolver este problema. O sea, tiene que haber una metodología. En segundo, debe ser capaz de medir la probabilidad de ocurrencia y materialización del evento negativo por parte de la fuente generadora. Estos sistemas de metodología, ¿verdad? Se utilizan métodos para resolver cualquier problema, utilizan sistemas de medida. Hay que medir cuán frecuentes son, cuántas veces ha sucedido, en qué años ha sucedido, cómo se han resuelto, cómo se evalúan estos sistemas frente a los problemas y cómo se aplican. Y en tercera instancia, para que en tercer lugar se pueda evaluar el riesgo determinado cuantitativa y cualitativamente, las consecuencias de su materialización y su impacto en los objetivos estratégicos. Producto de esta sistemática se definen los planes de acción y las medidas preventivas correspondientes para controlar los riesgos en las cadenas de suministro. Cierro cita, Torres Betancourt 2019. Entonces, es importante establecer un sistema que permita que cuando hay que evaluar los posibles riesgos podamos determinar de forma rápida cuáles son, en qué nos afectaría, qué pasaría si no tomáramos acción, qué pasaría si tomáramos acción, evaluar cómo se puede resolver, cuánto nos cuesta, y este tipo de preguntas que surgen durante el proceso de la conciliación de los líderes. La segunda pregunta dice lo siguiente, la segunda pregunta del foro dice, explique el riesgo de la teoría y las limitaciones de los cuellos de botella o embotellamiento. ¿Qué son los cuellos de botella? Primero que todo, los cuellos de botella son, en un proceso principalmente de producción, existen una serie de pasos a seguir. Puede ser que el primer paso sea pues comprar la materia prima. Segundo paso, traer la materia prima a la empresa, a la línea de producción. Segundo paso, establecer el orden en que se va a producir. Hay una serie de pasos adicionales ahí. Seguido pues está la terminación, empaque, envío. Sigue pues la presentación al cliente, la venta y pues se cierra el ciclo de la cadena de suministro. Ahora bien, vamos a poner
que durante el proceso de producción hay un empleado que no trabaja lo suficientemente rápido. Le hemos prometido al cliente que en 30 días, por poner un ejemplo, pues le vamos a entregar el producto, pero por culpa de este empleado que no trabaja lo suficientemente rápido, pues se retrasa el proceso y obviamente ya no entregaríamos en 30 días, sino 45 días. Otro ejemplo sería el hecho de que pues pedimos los materiales al suplidor de la materia prima y este pues no entregó a tiempo, se demoró 10 días más. Entonces eso aumenta la capacidad de entrega o la promesa de entrega en 30 días a 10 días más, o sea que entregaríamos en 40 días. ¿Qué sucede? Este problema se llama cuello de botella. Cuando hay un proceso en la cadena o en el proceso de producción o el proceso de distribución o en el proceso de logística, hay algo que retrasa todo el proceso y nos hace quedar mal. Podría ser un problema de calidad, podría ser que la materia prima no esté en las condiciones óptimas como para hacer un buen producto, podría ser que se dañe una maquinaria en el proceso de producción y eso retrase la producción del producto final. ¿Qué sucede con esto? Cuando identificamos cuál es el problema, o sea, qué es lo que nos está haciendo quedar mal con nuestro cliente, este punto dentro de la cadena se llama cuello de botella. Ahora bien, existen muchas razones para poder identificarlo, pero todas se reúnen en lo siguiente: en la supervisión y en el manejo de los procesos. Para poder dar con el problema tenemos que hacer nuestra labor como líder e identificar qué está sucediendo, hacer medición en cuanto a cualitativas y cuantitativas, o sea, tiempo, calidad, presentación, durabilidad, hay un montón de cosas. En fin, es que quería explicar cuáles son estos lugares donde realmente se puede concentrar un cuello de botella. Por lo general están en la parte de la operación, o sea, en la operacional. Hay otro grupo que está en la parte financiera y hay otro grupo que está en la parte sociopolítica. Dentro de la parte operacional, ¿verdad? Podemos tener dentro de la producción una avería de una máquina, cosas que le he dicho, ¿verdad? La escasez de operadores de producción, el mantenimiento de calidad de los envases, menor rendimiento del proceso. Y esto conlleva a mayor costo del producto, que afecta obviamente al precio final, cambios en el diseño, que de pronto pues esto no le puede gustar al cliente, y órdenes de compra a nivel manual, que retrasaría un poco los procesos cuando pues abandonamos la tecnología. Están presentes también en aprovisionamiento, que puede ser la escasez de materia prima, la integración de los proveedores, adquisición de material de proveedores leales y suministro. Esto puede afectar la parte de la selección de socios equivocados, fuentes de suministro de alta capacidad de utilización y inflexibilidad en la fuente de suministro. Entonces, existen problemas hasta ahora con la parte operacional, que es la parte interna de la producción. El aprovisionamiento, que tiene que ver mucho con la parte que está relacionada a la compra de materias primas, herramientas, maquinaria, cosas así que tienen que ver con la parte de producción. También se puede ver riesgo de material crudo en la alimentación, desabastecimiento de proveedores, dependencia de proveedores, incumplimiento de los proveedores, interrupción de entrega, errores de cumplimiento del proveedor. Todo esto le puede bajar la calidad del producto, puede la empresa caer en bancarrota, la disponibilidad del material puede estar ¿verdad? Vacilada en el problema, el inventario extra sin justificación, que a veces pues queremos quedar bien, pero como tenemos un problema del lado contrario, que es el recibo de la materia prima y todo esto, pues a veces nos llenamos de inventario y esto tiene un costo. Múltiples proveedores, tener demasiados contactos
y pues ninguno se pone de acuerdo y cambios frecuentes de proveedores, cosa que también afecta la calidad. ¿Qué otra cosa nos puede afectar? Los desastres naturales, eso no está en nuestro control, pero un desastre natural, como por decir un tsunami que hubo en Japón, ahora mismo el problema que hay con la explosión de un volcán en una isla que ha provocado un tsunami, pues este tipo de cosas crean emergencias en ciertos países y eso detiene la producción. Pues si hay una emergencia de desastre natural, hay que parar. El mismo huracán María que afectó a Puerto Rico en el 2017, obviamente paralizó todo por muchos meses. Y toda esta incertidumbre que se crea en el clima también nos afecta. Porque queremos estar preparados para esto, pero muchas veces no nos podemos preparar porque esto no hay forma de saberlo, no tenemos una bolita de cristal. En la parte estructural también existen situaciones lamentables que pueden surgir de repente como un incendio, un conflicto de infraestructura, riesgos en la planta física o falta de flexibilidad de la capacidad. Todo esto trae costos, trae pues un excesivo uso de calefacción, puede ser un uso excesivo de aire acondicionado o demoras en entregas por parte. O sea, las condiciones en las que está la estructura donde estamos trabajando, donde está trabajando la producción, también interfieren mucho con los costos que se le aplican a los productos terminados. Así que entre más podamos, ¿verdad?, restringir y evaluar de qué forma podemos restringir los costos o por lo menos minimizarlos, podamos evaluar en qué condiciones está la estructura y cómo se puede mejorar. A veces estas inversiones que no suelen ser baratas, a la larga traen ciertos ahorros, así que es muy importante también evaluar eso. El transporte también es un tema muy importante. Está el riesgo de logística, almacenamiento y transporte, las huelgas portuarias, el retraso en los puertos debido a su capacidad, entregas tardías, mayores costos de transporte. Todo esto lo estamos viviendo ahora con el problema de los vagones y los barcos llenos de vagones que están haciendo fila en alta mar para poder ser descargados. ¿Qué sucede con esto? Que hay que entender que hay largas distancias que cubrir, como los barcos que vienen de China, el tiempo que se demora ese tránsito, la capacidad insuficiente que tienen estos barcos porque ya han llegado a un punto donde se han extralimitado en carga y eso ha traído accidentes, y la falta de capacitación a los transportistas. Ahora mismo podemos añadir a este grupo el hecho pues, de la falta de empleados en esta área, tanto en los muelles como camioneros, falta de empleados en los sitios de acopio o almacenes. En sí son una lista larguísima de problemas que afectan el proceso de la cadena. Y ahora mismo estamos teniendo problemas con la parte logística y transporte. La tecnología también es un problema. Cuando tenemos tecnología avanzada, necesitamos conocimiento para poderla manejar. O sea, hay que adiestrar a los empleados, hay que hacerlos conscientes de la importancia de esta tecnología. Pero también esto tiene sus problemas. Tenemos, por decir, el desglose de la infraestructura de información, o sea, qué tipo de equipos estamos utilizando, si están actualizados, si no están, si tienen la capacidad de RAM, de memoria para poder manejar los diferentes programas que estemos utilizando. Los sistemas en redes que estamos utilizando, la falta de compatibilidad de las plataformas vigentes, porque como ustedes saben sale un programa todos los días y pues ya el que teníamos está obsoleto. ¿Qué trae esto? Que dependiendo la oferta que ofrezca el sistema tecnológico para sus usuarios, va a depender mucho la producción. ¿Por qué? Porque existen riesgos como virus informáticos, cambios en la tecnología y equipos de cómputo obsoletos, como le estaba diciendo. Entonces, el hecho de usar tecnología requiere una constante evaluación de los sistemas, requiere estar en contacto con el proveedor para saber qué nueva versión hay y si ha surgido alguna renovación grande que requiera comprar un sistema nuevo. Y esto pues obviamente requiere de una inversión. Muchas de estas empresas le piden a sus clientes que paguen mejor una anualidad
que les cubra el mantenimiento, que les cubra las actualizaciones, para que no estén en un proceso de constante gasto. De esa manera, pues, en cierta manera se reducen algunos gastos, algunos costos, perdón. También tenemos la parte de recursos humanos. Está la rotación constante de la gerencia, trae constantes cambios en las ideas, constantes cambios en la forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque cada gerente tiene su forma de trabajar. Pero esto aturde el equipo, porque hoy nos dicen vamos a trabajar de forma amarilla y mañana cambian el gerente, no, que vamos a trabajar de forma roja, y tú te quedas como que, pero ¿quién le hago caso? Es que la amarilla me gustaba más, es que este sistema me parece más óptimo que el que él está ofreciendo, de pronto este es más moderno, pero este es el que yo me sé. En fin, esto trae problemas. La rotación de la gerencia es un término sumamente delicado, porque la gerencia debe trabajar de la misma forma que trabaja un gobierno en un sistema político. Debe haber un espacio para implementar cambios, hacer, o sea, complementar con sus ideas y sugerencias, pero debe haber un proceso para desarrollar estos proyectos. Entonces, si no hay suficiente espacio y se mantiene en constante cambio, los proyectos siempre van a quedar en ideas y en la etapa inicial, como para iniciar el cambio. Pero entonces, al momento de estar estableciendo el cambio, crear el movimiento, surge un cambio. ¿Qué sucede? Que volvemos a empezar. Esa rotación de gerencia es grave. Así que esto lo que trae es baja disponibilidad del personal, la gente se aburre, no le gusta que le estén cambiando mucho las cosas, empiezan a renunciar. También el personal empieza a rotar, está bregando con personal nuevo todo el tiempo, lo que requiere un mayor costo en adiestramiento, y la baja capacidad de personal existente. Nunca tienes personal suficiente. Y como siempre tienes que estar adiestrando, la gente no tiene el conocimiento, eso no puede avanzar en la producción. En la parte financiera, por lo general tenemos el precio de compra, está la volatilidad de precio, la fluctuación de divisa, el error en estrategia de precio de compra y acuerdos de bloqueo de precios. Este tipo de situaciones pues traen un contrato oficial con proveedores, relación cercana con proveedores y los riesgos de cumplimiento eh, a largo plazo, el largo de pedido de compra. ¿Qué pasa con esto? Cuando los precios no son constantes, existe un problema a la hora de vender y a la hora de comprar los suministros. Hay dos áreas, una de entrada y una de salida. Y cuando estas áreas están cambiando constantemente, todo esto le afecta al producto, que a la larga el cliente es el que lo paga. Ahora mismo tenemos un cambio sumamente alto, estamos hablando de un 10% de crecimiento en el precio del transporte de la mercancía por barco. Antes, como había explicado en otro video, se podía enviar un furgón de estos por máximo $2,000 y ahora están sobre los $17,000, y esto cambió exactamente en un año. Este crecimiento exponencial a un nivel rapidísimo afectó constantemente la línea de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque todo ese precio que ha aumentado el transporte se refleja en el producto final, por eso las cosas están más caras. Así que en la parte financiera tenemos un problema, y esto le afecta tanto a la parte de las materias primas como también a los productos terminados. Todo sale caro. La oferta y la demanda, obviamente, así mismo como sube y baja el problema del precio, también nos afecta en la forma en que ofrecemos el producto, o sea, la cantidad que decimos, hey, tenemos este producto, y en la forma en que la gente reclama el producto. Porque si está barato, obviamente la gente pues quiere el producto, pero si después le subes el precio, la gente empieza a decir, no, espérate, déjame comprar otra cosa más importante y dejo eso para después. Eso pierdes clientela. ¿Qué pasa con la oferta? O sea, tu producto se queda estancado, tienes que tirarlo a un precio más bajo para poder salir del inventario,
y a esto afecta a tu empresa porque pierdes dinero. En la oferta y la demanda están las fluctuaciones de la demanda, está la predicción precisa, que no hay forma de hacerlo ahora mismo en estos tiempos, actualizaciones frecuentes, pues lo que te estoy diciendo de hoy vale tanto, mañana vale tanto, venta y consumo en riesgo y inestabilidad en la oferta y la demanda de los mercados. Todo esto afecta a llevar a un pronóstico errado, a la dependencia de los proveedores, que pues te casas con un proveedor porque es el que más barato te vende, el que más o menos cumple en tiempo, pero no te ofrece las cosas como tú las quieres. Pongámosle, no te da la calidad que tú necesitas. Y la baja en compra por estación del año. También pueden surgir pedidos urgentes, pero que no tengan respuesta. En fin, es que hay un descontrol total en la parte de la cadena de suministro. Y por último, tenemos lo que es sociopolítico. Lo sociopolítico tiene que ver mucho con la parte gubernamental y cómo estos implementan leyes o normas que interfieren dentro de tu empresa. Los riesgos del gobierno, el cambio de gobierno, la inestabilidad regional, dificultades en la comunicación. A veces tenemos unos diputados, presidentes, senadores que pues no saben expresarse y no dicen las cosas claras como para uno entender en qué consisten las nuevas normas. Dificultades en la comunicación, más bien. Regulaciones gubernamentales imprevistas, que puede surgir una ley que no la estábamos esperando, nadie nos preguntó, pero ellos la aprobaron. Y esto pues también afecta la parte financiera. Nuestra economía está en un proceso de inestabilidad. Estamos en un proceso de crecimiento, o sea, estamos literal en una inflación. Nuestro crecimiento en la inflación se ha pasado del límite. El límite casi siempre se ha establecido como por un 2%, ya vamos casi por un 7%. O sea, este tipo de inestabilidad financiera nos afecta también como empresa. ¿Y qué sucede con esto? Pues empieza los reguladores y la pérdida de control desde el Estado. O sea, al haber tanto descontrol, algo se te tiene que salir de las manos. Violaciones en la propiedad intelectual. ¿Qué empieza la gente a hacer? Piratería. Eso pasa mucho con la parte de tecnología. Empiezan a piratear los programas y a ver cómo los consiguen para que no les salgan tan caros. Pueden haber riesgos de terrorismo si la seguridad baja, inestabilidad laboral y aumento del precio del petróleo, que también lo estamos viendo. Y ahora mismo hay una amenaza de que puede aumentar el petróleo. Inclusive el mismo problema que tiene de parte gubernamental Rusia con Ucrania nos puede afectar muchísimo. Porque efectivamente si se forma una guerra entre esos países, la gasolina va a subir exponencialmente. Igual como ha pasado con el costo del manejo de suministro. O sea, de la cadena de suministro para la parte logística. Por último, existe también lo que le llaman imagen corporativa. La imagen de la empresa contiene lo que es la reputación de la empresa. Esto puede ser mortal si hay un descontrol. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecemos productos y servicios con una imagen. Presentamos, pues mira, estamos trabajando de forma legal, trabajamos con la protección social, trabajamos, no discriminamos, trabajamos con adultos, no con niños, no experimentamos con animales. Eso es lo que es la imagen de la empresa. Existe imagen de clase de producto, de servicio, la protección al medio ambiente, sin acciones de reciclaje, o sea, trabajamos con la parte de reciclaje. Ofrecemos productos que atenten a la cultura, o sea, que sean, es lo que estoy diciendo, que no se violentan los derechos humanos. ¿Qué pasa con esto? Que la imagen de los usuarios de la marca influye mucho en la forma en cómo los usuarios obtienen el producto o lo compran o lo prefieren. Hay que seguir tendencias de la moda. Lo que está en moda es lo que más vende, pero
hay que evaluar si eso no nos compete a nosotros, o sea, como empresa. Si eso se aplica para poder establecer una venta o si en cierta manera la moda nos afecta. La calidad defectuosa, por lo que les estoy diciendo, que pueden comprarle a un proveedor que de pronto sí cumple, sí llega a tiempo, pero la calidad es mala y eso puede afectar la forma en cómo el comprador ve nuestro producto. Productos con riesgo para la seguridad, que pueden establecerse por hacer las cosas rápido, por no tener buena supervisión, por no hacer pruebas, por no hacer investigación. Todo esto también es importante porque si una persona compra un producto y tiene un problema, se te cae la reputación. El conocimiento inadecuado de la gente. El no conocer a tu cliente es gravísimo, gravísimo. Así que debes conocer qué quiere tu cliente. Y la mala calidad de sus procesos. O sea, si hay algo que está fallando en la producción o en alguna área, obviamente eso va a afectar el producto. Gracias a, ¿verdad? Se recita parte de Galván del Pozo, Samundio Pereira del 2019. Ellos son los que hablan de estos problemas que puede tener la parte de lo que son los cuellos de botella. O sea, estos son literal los cuellos de botella. Tercera pregunta dice, ¿cuáles son las consecuencias económicas? Pregunta importantísima porque esa es la parte más importante de todas las empresas. ¿En qué nos afecta esto? ¿Cómo ganamos dinero? Pero cómo también lo podemos perder. Abrosita dice, a pesar de que existen variadas definiciones de riesgo, todas ellas resaltan la incerteza, pues no existe seguridad que un evento necesariamente vaya a ocurrir, siendo que si el evento ocurre, conlleva consecuencias impensadas. Con este alcance, un concepto de mayor certeza de riesgo sería mencionar que el riesgo es la posibilidad de sufrir pérdida. Sin embargo, hay que considerar que el riesgo no es una certeza, sino más bien una posibilidad. La clave es comparar cada potencial de consecuencia de riesgo con los potenciales beneficios y oportunidades. Con esto, cualquier riesgo está definido por la probabilidad de ocurrencia y la pérdida asociada a esa ocurrencia, también llamada impacto de riesgo. Oluja, por su parte, ha explicado a la gestión de la cadena de suministro como un proceso de planificación, introducción y el control de flujo eficiente y eficaz de los bienes y servicios e información relevante desde el punto de partida de la cadena de suministro hasta el punto del consumo. Galván del Pozo, Samundio Pereira 2019. Cierro cita. Entonces, lo que quiere decir es que no hay forma de predecir lo que va a pasar. Eso de forma en la vida natural pasa así, en los negocios igual. Lo que podemos establecer es la posibilidad de algo. ¿Qué probable es que ocurra algo? Eso sí es posible. ¿Por qué? Porque lo podemos basar en la historia, podemos basarlo en experiencias de otras empresas, en nuestra propia experiencia o en nuestro conocimiento como gerente. Eso sí es posible. Tú puedes establecer unas estadísticas donde te ayuden a determinar, mira, hay cierta probabilidad de que esto pueda suceder. Hay cierta probabilidad de que vendamos tanto. O mira, si nos metemos, hay un riesgo grave. Podemos perder el dinero, podemos perder la inversión, podemos perder el producto. Esto puede pasar. Pero no hay forma de establecer que eso va a suceder hasta que no lo pase, hasta que no lo experimentas. Así que las consecuencias, o sea, las consecuencias económicas es muy fácil determinar. Que todos los negocios son a base de riesgo. Y si no te arriesgas, no ganas. O sea, puede ser que pierdas, pero también cabe la posibilidad de que no hacer nada no te permita saber cuál sería tu destino si hubieras hecho algo. ¿Cómo pueden, la cuarta pregunta, cómo pueden las empresas mitigar los riesgos? Muy interesante. Existe un proceso para tu poder minimizar la posibilidad de tener un problema que conlleve un riesgo para la empresa. Según el autor dice lo siguiente, los esquemas de proceso de modelo propuesto, él hizo una elaboración propia de una serie de pasos en base a su investigación y nos recomienda lo siguiente.
A. Elaboración de un plan de gestión de riesgo donde se enumeran todos los riesgos previsibles, su clasificación, prioridad, las acciones preventivas contingentes, junto con un proceso de rastrearlos. O sea, si tienes un equipo donde tienes diferentes departamentos y cada uno tiene su líder o su gerente, sería ideal que cada uno hiciera su plan de gestión de riesgo. ¿Y cómo resolverlo? ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen su área. Una vez tengas esto, identificando los riesgos, letra B, identificando los riesgos, corresponde listar todos los probables factores que se asuman. Como riesgo probable, donde la agrupación de riesgos sería la siguiente. Por decir, tienes la parte de producción, la parte de precio de compra, la parte de oferta y demanda, las adquisiciones, los desastres naturales, daños de bienes inmuebles, transporte, sociopolítico, reputación, sistemas y tecnologías, financieros, recursos humanos. C. Hay que hacer una evaluación de riesgo que corresponda al proceso según la GOI 1994, donde se evalúa si el riesgo representa un peligro para el medio ambiente, para el ser humano o para algún proceso de la cadena de suministro. La evaluación de riesgo tiene dos componentes. En el primer componente dice que hay que hacer el plan de gestión de riesgo, identificar los riesgos, evaluar los riesgos, analizar los riesgos, manejo de riesgo y el riesgo compartido. Y en la segunda parte dice, cuantifica la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados y realiza una estimación o medición de impacto de estos riesgos. O sea, cada departamento tendría que hacer esto. Identificarlos, analizarlos, ver cómo se manejan y ver cómo se pueden compartir entre los departamentos, entre las empresas, entre la parte comunal, entre la sociedad, cómo se comparten. D. Dice, análisis de riesgo técnica que sirve para identificar los factores que pueden causar el fracaso de una empresa. Según Jaime 2011, esto corresponde indicar y hacer un análisis de riesgo tomando en consecuencia tres factores como escenario de riesgo, la probabilidad del escenario y vector del daño o las consecuencias resultantes. ¿En qué consiste esto? Pues tienes que evaluar la gravedad del riesgo, predicción del grado de riesgo y medir la velocidad del inicio de riesgo si es alto o es muy bajo. También tienes que hacer una estimación de la cantidad de alerta asociada con el riesgo. Medición de la duración de riesgo, medición de la pérdida potencial en dólares, que es muy importante. Manejo de riesgo donde esencialmente se observan 7 formas de manejar cada riesgo, según lo descrito por Anderson y Schroeder 2010. Riesgo compartido. En este punto se considera estable la relación que guarda cada segmento de la cadena de suministro con el objetivo de la organización, resguardando el tratamiento y ejecución de la gestión de riesgo responsable de forma integral y sistemática de todos sus procesos. ¿Qué conlleva? Si lo vas a rechazar, o sea, después que haces tu análisis y ya determinaste el proceso que vas a utilizar para arreglar el problema, debes establecer si lo vas a rechazar, si lo vas a aceptar, si lo vas a transferir, si lo vas a mitigar, si lo vas a controlar o controlar las pérdidas o si lo vas a diversificar. O sea, tiene que haber una tabla donde tú puedas hacer checkmark según vas evaluando los riesgos y determinar cuál es el sistema a procesar. ¿Por qué? Porque en un momento en el que surge la emergencia, tú tienes que hacer algo, tienes que tomar acción. Y esto debe estar preavisado, preprogramado y tienes que saber qué vas a hacer. Entonces, por eso es que te indica que utilice este sistema para hacer una clasificación de cómo lo vas a manejar. F. Evaluar la decisión de localizar su impacto en la cadena de suministro. ¿Cómo se ha demostrado el análisis de este criterio? Efectivamente, la ubicación que tiene relevancia al impacto para las organizaciones. Debemos señalar que dan ambos efectos, tanto positivos que favorecen y contribuyen a las empresas, como también negativos que se traducen en pérdidas y costos para las mismas. Y debo añadir que también pueden ser oportunidades. O sea,
no todo en cierta manera pues se puede ver malo. Hay ciertas cosas negativas que se convierten en oportunidades. La localización tiene impacto importante en el riesgo y en la utilidad general de las campañas y va a depender del producto y todo tipo de servicio que se lleve a cabo para poder identificar todos los riesgos a los que éste está expuesta. Galván del Pozo, Samundio Pereira, 2019. Bien, hemos respondido a las 4 preguntas. Me he extendido un poco en la explicación, pero es que no hay forma de explicar este tema si no se profundiza en el tema. Les voy a dejar las referencias debajo del video. Les agradezco por haberme escuchado. Y pues nos vemos en un próximo video. Gracias, chao.